bienvenidos, gracias por estar en esta jornada, cerrando el día de trabajo con una propuesta distinta para cortar la semana. Es un encuentro exclusivo de Express Telecomunicaciones, un espacio pensado para compartir, para inspirar, también por supuesto para conversar sobre el presente y sobre el futuro, que muchos dicen ya está hoy en nuestra industria. Contamos con la presencia y agradecemos, por supuesto, que estén aquí con nosotros a Sebastián Chales, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Pablo Corsalini, intendente de Pérez, al doctor Leonardo Raimundo, el intendente de San Lorenzo. Hoy nos convoca un tema clave: fibra, datos e inteligencia artificial, la nueva ruta de la industria. Es un eje, por supuesto, fundamental para entender hacia dónde vamos, cómo nos preparamos para los desafíos tecnológicos que se vienen. Tenemos el honor de contar con la presencia de Joan Zweig, reconocido conferencista, divulgador de tecnologías, que nos va a brindar su mirada sobre innovación y sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Sí, en nuestras vidas. Eso incluye absolutamente todo. Hoy nos atraviesan las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, y vamos a tener una linda charla en unos minutos nada más con Joan Zweig, que nos va a empezar a desandar este camino, a interpelar también, ¿por qué no? Joan es MBA por la Universidad Austral, director de marketing para Latinoamérica en Maytronics, columnista en Diario Perfil y autor de 4 libros, entre ellos su más reciente obra, El algoritmo, ¿quién decide por nosotros? Es de Edición Planeta, es de este año 2025. Con una visión provocadora y accesible, Joan nos invita a reflexionar sobre cómo la tecnología está redefiniendo esto que les decía, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros vínculos y la forma en que trabajamos. ¿Comenzamos? Comenzamos, Joan por supuesto. Zweig, el Muchas aplauso para él y gracias. el comienzo de la charla. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, gracias a todo Express Telecomunicaciones por esta invitación. Hay varios espacios libres por acá en el fondo, si alguno quiere todavía sumarse, hay varios espacios libres, se pueden sentar un ratito para conversar e inaugurar este evento de fibra, datos e inteligencia artificial. Qué importante es la conectividad y un poco también trabajar en la accesibilidad, ¿no? Para poder acceder a toda la arquitectura algorítmica que hoy en día estamos viviendo. Entonces, un poco el objetivo de esta charla es empezar a contarles acerca de tecnologías emergentes, hablar puntualmente sobre inteligencia artificial. Yo acompaño y trabajo en varios medios de comunicación y trabajo en procesos de adopción de inteligencia artificial en organizaciones. Un poco como me presentaron, tengo 4 libros publicados y un 5.º libro en coautoría también, que salió hace muy poquitas semanas, llamado El Quinto Poder, que lo hice con Martín Yesa. Y un poco hace años que trabajo como emprendedor en tecnología y mucho en divulgación en varios medios de comunicación para pensar un poco más con criterio, ¿no? En las tecnologías que hoy en día tenemos disponibles. Sabemos que en nuestra vida cotidiana y también en el mundo corporativo la tecnología es absolutamente transversal y empieza cada vez más a reformular paradigmas, ¿no? A reformular la forma en la cual comprendemos ciertos aspectos en cómo nos vinculamos, en cómo entendemos la productividad, en cómo entendemos otra vez, los vínculos sociales en ese sentido, el concepto también de cómo agregar valor, de cómo emprender. Y puntualmente quiero hablar de inteligencia artificial para romper el hielo. Y las 2 reacciones que hoy en día tenemos en el mundo de la inteligencia artificial y en cualquier adopción tecnológica son, por un lado, mucho miedo, mucha resistencia. Es algo que quizás no formaba parte del orden natural de las cosas nuestras. Y por otro lado, mucha posibilidad, ¿no? Mucho entusiasmo tecnológico. Hay hasta una visión que hoy en día el mundo de la tecnología un poco se divide de esa forma, ¿no? Se divide, Humberto Eco diría, en apocalípticos integrados, en la década del 70. Algunos hablan de utopías tecnológicas o distopías tecnológicas, ¿no? Black Mirror por un lado, o Terminator, y por otro lado visiones como Wall-E o como Star Trek, ¿no? Esas visiones más integradoras en el mundo de la tecnología. Y me parece que la idea de la charla esta no es caer en extremos, porque los extremos en la vida no son buenos en nada, y en la tecnología tampoco, ¿no? Entonces pareciese que hoy en día tenemos como, por un lado,
aquella corriente de pensamiento que es la más solucionista tecnológicamente, o sea que piensa que se puede resolver cualquier cosa con las tecnologías que hoy en día hay disponibles, o en otras palabras, los aceleracionistas, y después agentes que quizás quieren frenar un poco más o entender las consecuencias de la irrupción tecnológica que hoy en día estamos atravesando. Y me parece que también es importante entender qué nos pasa a nosotros con esta tecnología que hoy en día tenemos disponibles. Y levante la mano quien alguna vez se sintió quemado de usar tanta tecnología. Digo, ¿no a nadie? ¿O agotado? Ahora levanta. Parece que otra vez ya no es más un síntoma, es directamente una presencia constante, ¿no? El agotamiento que hoy en día nos produce, ¿no? Y eso también termina a pasar porque terminamos muchas veces atrapados en los algoritmos, ¿no? Terminamos de alguna forma sometiéndonos a reglas preestablecidas por otros, en esta ilusión, ¿no?, que tenemos de autonomía. Y me parece que esto también es importante porque es uno de los riesgos que corremos, esto de sentirnos atrapados o de sentirnos de alguna forma pregnados a los algoritmos, si ponemos la tecnología por delante de los seres humanos. Entonces, en cualquier adopción tecnológica tenemos que también pensar en el rol humano, en un mundo también donde tenemos tanta tecnología. Y para implementar tecnología con criterio tenemos que volver a poner al ser humano en el centro, mismo cuando pensamos en la inteligencia artificial o cuando pensamos en cualquier proceso de integración tecnológica. Para no caer un poco en estos extremos, ¿no? en este terror hacia la tecnología o en esa integración absoluta sin importar las consecuencias. Y eso lo podemos traspolar a cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, desde mi punto de vista. Y la inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Y surgen palabras como estas o frases como estas. Quiero usarla, pero no sé bien cómo. Tenemos que usar inteligencia artificial. La IA no sirve, es puro humo. ¿Dónde compramos IA? Va a ser reemplazado por alguien que use inteligencia artificial. El año de la inteligencia artificial. Así que la idea es un poco mejorar la conversación en torno a la inteligencia artificial. Y después vamos a abrir a varias preguntas y vamos a debatir. Porque lo que pasa hoy en día es que la inteligencia artificial reformula un montón de paradigmas tal cual lo comprendemos. Hoy en día hay aplicaciones como Lovable, que están viendo en pantalla, que permiten de una idea que tengamos materializarla en un ámbito digital. O sea, yo puedo cada vez más y con una barrera de entrada cada vez más baja. Y eso empieza a reformular, cambiar un montón de empleos o de profesiones tal cual los conocemos. Y el concepto de algoritmo tiene más de 13 siglos. Ahora, el algoritmo contemporáneo se lo introduce Alan Turing, básicamente el padre de la computación moderna. Esta secuencia finita de pasos para resolver un problema determinado, ¿no? Podríamos definir que un algoritmo es como si fuese una receta. Si yo quiero hacer un budín de limón, tengo que decir un algoritmo. Si yo quiero hacer un cheesecake, tengo que decir un algoritmo. Una cantidad de pasos para llegar a ese resultado. Yo altero ese resultado, voy a llegar a otra cosa, en ese sentido. Y en 1950, ya Alan Turing se pregunta cómo diferenciar a un ser humano de una máquina en ese sentido, en su paper más famoso que llaman Computing Machinery and Intelligence. Y hay un primer mito que tenemos que romper, es que la inteligencia artificial no es una tecnología nueva. Este año cumple 69 años. O sea, las tecnologías tienen sus procesos de crecimiento al respecto. Y ya usamos todos consciente o inconscientemente inteligencia artificial a diario, si somos usuarios o ciudadanos o consumidores digitales, porque cuando Netflix me está diciendo que hay una probabilidad específica de ver una película o una serie en un porcentaje determinado, hay un sistema de recomendación que me está, de alguna forma, que sirve para cumplir esa tarea de forma puntual. Cuando usamos Google Maps, Waze o Netflix, ya estamos usando inteligencia artificial también. Porque otra vez, son estructuras entrenadas para resolver un problema puntual. Recordemos que la inteligencia artificial, básicamente lo que es una rama de la ciencia de la computación, que lo que hace es buscar imitar la forma en la cual pensamos los seres humanos, la forma en la cual tomamos decisiones los seres humanos. Y otra vez, hay que un poco también entender eso, esa primicia, para empezar a hablar de aplicaciones concretas. 2022, vamos de 1956, de 1950, década de 1950 a 2022, OpenAI lanza al público ChatGPT 3.5, logrando 1 millón de usuarios en tan solo 5 días. Fue la plataforma y la red, o la tan considerada también red social, con mayor adopción en la historia de la informática contemporánea en ese sentido. Y ahí empezó la revolución de la inteligencia artificial generativa, que dijimos que la IA es una rama de la ciencia de la computación que lo que hace es buscar imitar la forma en la cual tomamos decisiones los seres humanos. La IA generativa es otra rama de la inteligencia artificial, que no es la única. Entonces, el segundo mito que quiero romper es que la IA no solamente es ChatGPT. ChatGPT es una herramienta maravillosa, pero no es lo único.
en ese sentido. La IA generativa es una rama de la IA que lo que hace es buscar imitar la creación de un contenido, ya sea un texto, ya sea un audio, ya sea una imagen, un video, de una forma similar a la cual lo haría un ser humano, que pareciese algo hecho por un ser humano. Y una de las preguntas que nos hacemos en lo que es Generative AI o inteligencia artificial generativa es cuál es la mejor inteligencia artificial generativa que hoy en día hay. En la próxima slide van a ver la mejor inteligencia artificial que hoy en día hay en el territorio de la IA generativa. Si alguno la puede encontrar por acá, vamos a lograr algo bueno. Este es hoy en día el territorio al cual nos estamos moviendo. Es un territorio altamente dinámico, donde mes a mes pareciese que todas las semanas se lanza una novedad tecnológica, una plataforma que va a cambiar drásticamente la forma de hacer negocios, la forma de vincularnos, la forma de crear una imagen, la forma de crear un video, lo que fuese, ¿no? Entonces es un mapa altamente, y la idea de esta charla es mejorar las conversaciones, romper mitos y depurar un poco ese mapa para emprolijar un poquito y sacar herramientas concretas y que podemos usar todos los días para mejorar la conversación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vamos. Tenemos dos tipos de errores como organizaciones. Un error sería no adoptarla, sería caer en la resistencia. Y el otro error es caer en la mala adopción o la adopción incorrecta. O esto de pensar primero en la herramienta antes que la tarea que yo quiero resolver. Porque estamos viviendo una etapa llamada de hype, de entusiasmo, exageración excesiva alrededor de este tema, puntualmente de la inteligencia artificial generativa. Estamos viviendo en una etapa de sobreexpectativas vinculadas a altas expectativas sobre esa tecnología, expectativas que realmente superan lo que puede proveer esa tecnología de forma puntual. Esta herramienta se llama Google Trends, es gratuita, cualquiera puede acceder, y yo busqué el concepto de inteligencia artificial en los últimos 5 años. Básicamente a nadie le importó la tecnología hasta diciembre del 2022, el lanzamiento de OpenAI, de ChatGPT por parte de OpenAI al público masivo. Hice la misma comparativa con el concepto de criptomonedas. La curva roja es cripto, la curva azul es inteligencia artificial. Vemos claramente cómo en 2021 la curva roja a todo el mundo le importaba en una época muy bullish para los que son del mundo de cripto, muy alcista en las cotizaciones de criptomonedas, y cuando entró el periodo más bajista a nadie le importaba más que el mundo cripto y le empezó a importar inteligencia artificial, ¿no? Esto demuestra los estadios de sobreexpectación o de entusiasmo exacerbado. Y hay una consultora que se llama Gartner que todos los años saca el Hype Cycle, el ciclo de sobreexpectación. Y básicamente lo que hace Gartner es sacar una foto a cuáles son las tecnologías contemporáneas y de alguna forma las posiciona en esta curva. Tiene 5 grandes estadios. Y habitualmente toda tecnología contemporánea pasa por esos estadios. Hay un primer estadio que es un estadio de lanzamiento científico-tecnológico. Es el momento en el cual se descubre que uno puede desarrollar una tecnología puntual, como por ejemplo hoy en día le pasa a la computación cuántica. Se descubre que científica, tecnológicamente es posible desarrollar esa tecnología, ¿no? Después la tecnología habitualmente pasa por un estadio de pico de expectativas sobredimensionadas, como le pasa a la inteligencia artificial generativa hoy en día. Pico de expectativas sobredimensionadas. Se espera de más sobre esa tecnología, expectativas sociales, gubernamentales, políticas, humanas en ese sentido. Después la tecnología tiene un abismo de desilusión, donde se pincha un poco esa expectativa. ¿Se acuerdan hace 10 años más o menos de impresión 3D, por ejemplo? Estaba en pico de expectativas sobredimensionadas. Se hablaba de imprimir en 3D prótesis, órganos, hamburguesas, casas, cubiertos, platos, juguetes para los de nuestros chicos. No significa que no se pueda hacer, significa que estaba sobredimensionada esa expectativa. Mundial de Alemania, 2006 fue el Mundial de Alemania, ¿no? ¿Se acuerdan que vendían los anteojos para ver en 3D? Entonces los televisores los vendían con los anteojos para ver en 3D. Yo en la casa de mis viejos, en algún lugar, debo tener los anteojos en algún cajón ahí tirados. Les aseguro que deben estar en algún lado. Todo el mundo pensaba que iba a tener 3D. Los cines, el microondas, el lavarropas, los televisores, los mundiales, los Juegos Olímpicos, después nos olvidamos todo del 3D. O sea, este abismo de desilusión es sano, porque después llega una consolidación, a una rampa de consolidación la tecnología, donde empieza a encontrar áreas de negocio o campos de aplicación que realmente pueden agregar valor y puede realmente llegar a un plató de productividad.
Una tecnología que es una tecnología hija de la inteligencia artificial como concepto, por ejemplo, es el reconocimiento biométrico. Cuando ustedes pasan por un edificio público que tiene un reconocimiento facial que autoriza o no una entrada, eso es una inteligencia artificial estructura entrenada para resolver esa tarea puntual que ya está acá. Ya nadie se asombra por esa tecnología. Está en una meseta de productividad. Y es hermana, ¿no?, de la IA generativa en ese sentido, pero cumple otro tipo de tareas, otro tipo de propósito. ¿Por qué nos importa todo esto? ¿Por qué, Joan, me estás hablando de todo esto? Porque lo que pasa habitualmente cuando una tecnología está en un pico de expectativas sobredimensionadas es que nos aleja de la aplicabilidad real, de la aplicación real. Y la aplicación real de una tecnología habitualmente se encuentra en este cruce. Antes de llegar al pico de expectativas sobredimensionadas, o cuando está bajando al abismo de desilusión, o cuando está ya consolidándose o entrando en plató de productividad. Porque si no, terminamos, en vez de pensar cómo la IA nos ayuda a nuestros negocios, empezamos a consumir tiburones con zapatillas Nike gigantes, o un sinfín de cosas que quizás no tienen una aplicabilidad real en el mundo corporativo. ¿Se entiende hasta acá, no? ¿Por qué hablamos de esto? El hype genera malas conversaciones. Estamos teniendo malas conversaciones en torno a las tecnologías contemporáneas. Por eso eventos como este son tan importantes, para mejorar las conversaciones. ¿Qué son malas conversaciones? Son, por ejemplo, la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados y a los jueces. Mala conversación. A ver. La médica le dijo que iba a morir, pero la inteligencia artificial le salvó la vida. Mala conversación. Un colegio reemplazó a los docentes por inteligencia artificial. ¿Cómo funciona y qué costo tiene? No, está todo bien con estos medios, no tengo nada en contra de estos medios. Digo, no es por la fuente. Pero son malas conversaciones que nos alejan de la aplicabilidad real y nos terminan llegando a esos extremos. ¿Cuáles son los frenos que tenemos, los stoppers que tenemos en torno a la adopción de la inteligencia artificial hoy en el mundo corporativo? Son 4 grandes frenos. Un freno es pensar que la IA solamente es ChatGPT. Olvidémonos de eso, por favor. Un segundo freno es pensar que la IA solamente es cosa de técnicos, solamente es cosa del equipo de IT o de los programadores. Otro freno es que la IA es plug and play. No, pero yo probé ChatGPT, yo probé Read.ai, yo probé N8N, pero no me funcionó. Hay una expectativa tan grande por la tecnología que si no funciona al primer clic, a la primera iteración, descarto. Entonces me pincha eso. Y el cuarto freno es pensar en la IA como mi reemplazo laboral. Y eso nos termina alejando de la conversación y de la aplicación, de la integración real de la tecnología que hoy en día tenemos. Y podemos esta primera fase resumir en que el cambio tecnológico crece a ritmos exponenciales y muy por detrás tenemos el cambio social, político y económico de las personas. Hay una brecha muy grande que pasa, una fractura muy grande que pasa en Argentina, en Latam y en todo el mundo, que es que la posibilidad tecnológica crece a ritmos exponenciales y hay una brecha muy grande con nuestra vida real, con nuestras realidades en ese sentido. Y la pregunta que creo que nos hacemos todos nosotros en esta charla y que ustedes vienen a buscar es ¿qué IA hoy podemos usar mismo en nuestro negocio? Y para hablar de eso, creo que tenemos que mejorar la conversión entre asistentes y agentes. Estaba hablando con un par antes. Y creo que antes de hablar de herramientas concretas, quiero mejorar la conversación. Por eso les doy todo este contexto previo. Vamos a hablar un poquito acerca de agentes y de asistentes. Un agente de asistente de inteligencia artificial es una estructura que asiste proactivamente en flujos complejos de trabajo. Si yo quiero ser un agente que organice todo el material audiovisual, las fotos y videos de este evento, es un flujo complejo de trabajo porque requiere múltiples tareas. Requiere tomar toda la cámara esta, tomar toda la cámara del fotógrafo, y más si lo quiero publicar también. Entonces, los agentes integran distintas herramientas, se conectan habitualmente entre sí mediante orquestadores, lo que estamos viendo en pantalla es un orquestador que se llama Make, y tienen cierto nivel de proactividad. Volviendo al ejemplo anterior, yo quiero ser un agente que me organice toda la postproducción del evento y lo publique. Entonces, esa autonomía o esa proactividad de esa publicación es porque tiene cierto nivel de proactividad la gente. Los asistentes asisten en tareas cotidianas, frustrantes, tareas que generan cuellos de botella y que no tenemos ganas de hacer. Y esto no lo digo yo, lo dice OpenAI de alguna forma.
OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, siempre recomienda empezar otra vez pensando en ese tipo de tareas. Que cada uno de ustedes piensa en tareas que no tiene ganas de hacer, tareas que son muy recurrentes, muy operativas, muy manuales, muy tediosas, que le generan cuello de botella. Esas tareas, los asistentes de IA lo pueden hacer muy bien. Podemos definir como un asistente, es una estructura entrenada para resolver una tarea concreta de forma consistente. Una tarea. No un flujo complejo de trabajo, sino una sola tarea. Y podemos definir otra vez a los asistentes en dos grandes familias. Asistentes multipropósito o generalistas, asistentes específicos para tareas puntuales. Los famosos asistentes multimodales como ChatGPT, como Gemini, como DeepSeek, todas las plataformas como Grok en ese sentido, son asistentes multimodales generalistas, que sirven para multipropósito de funciones en ese sentido. Algunos tips para pensar. Es clave y es fundamental pensar primero en la tarea antes que en la herramienta. Tenemos tanta presión o entusiasmo o promesa de seguir la herramienta que está de moda, ChatGPT por ejemplo, Gemini, Nano Banana, lo que fuese, que nos olvidamos primero de definir qué tarea quiero resolver. Entonces es clave pensar en cualquier proceso de adopción primero en la tarea antes que en la herramienta. ¿Qué quiero resolver? Segundo tip, un asistente de IA no es algo mágico. No es que ustedes lo van a conectar y automáticamente va a aprender todo de lo que quieran resolver. Y tampoco, y aunque parezca esto redundante, no reemplaza el criterio humano. Yo muchas veces hablo con alumnos de universidad y me preguntan, ¿pero cómo hago para confiar al 100% en la estructura? Y no sé, ¿en quién puede confiar en un 100%? No sé, a mi mamá. Digo, es muy difícil eso. No reemplaza el criterio humano, aunque parezca redundante esto. En cuanto a asistentes específicos generativos, podemos encontrar como estas 5 grandes categorías. Asistentes que lo que hacen es resolver las tareas de creación de audios, asistentes que lo que hacen es lograr resolver las tareas vinculadas a avatares, asistentes que logran resolver lo que es tareas vinculadas a programación y código, asistentes que logran resolver las tareas de video e imagen, como grandes categorías de asistentes, más allá de los multimodales generalistas, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok, lo que fuese, estos son específicos, generativos y son asistentes, no son agentes. Estructuras entrenadas para resolver una tarea de forma consistente. En Udio, por ejemplo, es una plataforma que a partir de un prompt permite crear una canción, una locución en cualquier idioma. Y pensemos, una planta automotriz puede generar con Udio mensajes de audio para recorridos de seguridad. Atención, recuerda usar casco en el área de montaje. Y el mismo sistema adapta el mensaje para diferentes turnos o idioma de los operarios. La cantidad de industrias que esto aplica es muy grande, ¿no? Entonces, acá estoy haciendo un recorte solamente para pensar en herramientas concretas y cómo podemos aplicarlas. Replit. Replit es una plataforma que a partir de un prompt te puede crear o una página web o una aplicación en varios lenguajes, de alguna forma. Entonces, una pyme metalúrgica puede desarrollar con Replit una app simple donde los operarios pueden cargar en una tablet el estado de cada máquina, el estado preventivo, y el sistema puede generar un reporte automático para mantenimiento preventivo sin depender de procesos en papel. Y esto no es que reemplaza a los programadores, pero nos permite iterar y experimentar con ideas y ejecutarlas y probar a ver cómo funcionan en ese sentido. Entonces, después tenemos muchas apps basadas en inteligencia artificial, apps basadas en IA, concretamente. Entonces, por ejemplo, Tomé es una herramienta que permite resolver la tarea de creación de presentaciones audiovisuales de forma consistente. O sea, es una IA generativa que sirve para hacer presentaciones audiovisuales. Ahí también está Gamma, hay un montón de esta naturaleza. Opus Clip es una herramienta que lo que sirve es para resolver la tarea de recorte de videos largos. Ustedes pueden tomar toda mi conferencia y generar 20 clips, que además de hacer el trabajo manual de edición de esos clips, sino también lo que va a hacer es va a tener un ranking de la posibilidad de que se viralice ese clip. O sea, que tenga mejor gancho inicial, que tenga mejor desarrollo, que tenga mejor timing a nivel de lo que le gusta al algoritmo de las redes sociales.
Umata, por ejemplo, es una herramienta que me permite dialogar con PDFs, dialogar con archivos puntuales. Entonces, en vez de dialogar con una base gigante de conocimiento, dialogo con un documento en forma puntual. Read.ai es una plataforma que resuelve la tarea de tomar minutos de reunión por ustedes. O sea, esa tarea en forma consistente es la de tomar minutos de reunión. O sea, lo que hace la plataforma es entrar a la reunión de Teams, de Microsoft, de Zoom, de Google Meet, lo que usen cada uno de ustedes, y va a estar por detrás tomando todas las notas de reunión. Entonces pensemos y además de eso, hace un plan de acción, el modelo de lenguaje de razonador, de qué se acordó en la reunión, y lo manda a todos, y hace el seguimiento. Y además de eso, me va a dar datos de participación, de quién participó más, va a darme más métricas. NotebookLM. NotebookLM es una herramienta maravillosa de Google, gratuita, que lo que permite es que pueda armar mi propia base de conocimiento. Entonces yo a NotebookLM le puedo cargar, en universidades esto se usa un montón, porque otra vez le puedo cargar todas las grabaciones de las clases, le puedo cargar la bibliografía, le puedo cargar los libros que me dio el docente, le puedo cargar modelos de examen, y me permite dialogar específicamente con esa base de conocimiento, esa base puntual de conocimiento. Entonces, imagínense que una empresa, que yo pueda, no sé, por ejemplo, tengo una empresa de retail y comercializo productos electrodomésticos, comercializo tostadoras, comercializo microondas, comercializo televisores. Entonces, yo necesito hacer soporte de postventa a mis clientes. Le puedo cargar todos los manuales de los productos que yo comercializo, y no que todo el resto comercializa, que yo comercializo, para resolver dudas de servicio frecuente en postventa. Y no hablar con un modelo generalista o tan amplio, sino hablar con algo más puntual. Y todas estas herramientas son herramientas que tienen algunas versiones pagas, algunas versiones gratuitas, y cuya barrera de entrada cada vez es más baja en ese sentido. Después tenemos muchas apps tradicionales que nacen sin inteligencia artificial, pero que la incorporan en ese sentido, como por ejemplo Canva, Vid, Office 365, Gmail. Herramientas que nacieron originalmente sin IA, pero que hoy en día integran inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, Canva tiene un montón de herramientas con inteligencia artificial que permite a ustedes poder adaptar una pieza gráfica, poder adaptar, armar un carrusel para redes sociales, remover un fondo, unificar una presentación en cuanto a estética o a diseño. Y esto no es que reemplaza a los diseñadores gráficos, sino que otra vez empieza a reformular las tareas que ellos hacen en el día a día. Mismo Gmail también cada vez más con el motor de Gemini, cada vez más tiene más posibilidades de, por ejemplo, buletear los puntos que sean una cadena larga de mails, en ese sentido. Y eso empieza a cambiar las tareas que hacemos en el día a día. Y la pregunta es por qué si las prueban hoy mismo o mañana. Acá yo hice un pequeño muro de herramientas, de las herramientas que vimos hoy. Entonces, recuerden, read.ai para tomar minutos de reunión, Umata para dialogar con PDFs, Tomé es para armar presentaciones audiovisuales, Opus Clip es para cortar videos largos, NotebookLM es para crear mi propia base de conocimiento. Cada uno de ustedes va a armar su base de conocimiento con lo que tengan. Digo, piensen, no sé, una agencia de viajes. Una agencia de viajes que yo le pueda cargar todos los paquetes, la oferta turística que yo tengo, los destinos que yo tengo, los de hotelería que yo tengo, los paquetes de aventura que yo tengo. Y otra vez decirle a NotebookLM, tengo un cliente que tiene este presupuesto, ¿qué le puedo ofrecer dentro de mi catálogo? No dentro del catálogo generalista de todos. Entonces, piensen después ustedes, cada uno de su industria, cómo lo puede empezar a aplicar. Después tenemos todos los asistentes multimodales, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, usen el que usen. Después tenemos herramientas como Suno, o como Udio, o como Eleven Labs para creación de audio, HeyGenie y Cintilla para lo que es avatares, Replit para programación, Clink.ai para video, Sora para video, Canva para todo lo que es diseño, Midjourney, Daily y para imagen, Runway para cine, Office 365, Firebase Studio para programación, Gmail. Es nada más para depurar un poco ese enorme mapa que les mostré antes, ese landscape de Machine Learning, Artificial Intelligence y Big Data que hoy en día tenemos, que es muy difícil de comprender eso en ese sentido. Ahora en esta parte de la charla quiero hablar de cómo usarlo mejor. De cómo, y de alguna forma hay tres.
Ya sea que estemos hablando de asistentes generalistas o de un propósito general, tenemos que pensar cómo poder usarlos mejor. Ya sea ChatGPT, ya sea Read AI o ya sea NotebookLM. Y hay 3 formas de usarlo mejor que quiero hablar con ustedes. La primera es el prompteo, es decir, cómo yo le ordeno a esta estructura entrenada para resolver una tarea determinada, cómo promptear mejor. Otra vez, cómo personalizarlo y saber cuándo usarlo. Son las 3 formas de usar cualquiera de las herramientas que vimos anteriormente. Cualquiera. En primer lugar, el prompteo. Si yo le pido a ChatGPT, redactame un artículo sobre economía argentina, ¿es un buen prompt o un mal prompt? Mal prompt. Un buen prompt tiene 3 cosas. En primer lugar, el rol. ¿Qué rol quiero que tengas? ¿Cómo quiero que actúes? ¿Quiero que actúes como un periodista? ¿Querés que actúes como un historiador? ¿Querés que actúe como un especialista en economía? ¿Querés que actúes como un padre que le explica algo a un nene de 5 años? ¿Qué rol querés que tenga? El segundo lugar es el contexto. ¿Para qué te estoy pidiendo esto? ¿Para qué te lo estoy pidiendo? Y en tercer lugar también es el output. ¿Cómo querés que me lo entregue? ¿Cómo querés que te lo entregue? ¿Querés que te lo entregue en un artículo de 500 palabras? ¿Querés que te lo entregue en una presentación de 15 diapositivas? ¿Querés que te lo entregue en un cómic? ¿Querés que te lo entregue en una imagen? ¿En una infografía? ¿Cómo querés que te lo entregue? Entonces, si yo le digo a ChatGPT, sos un periodista especializado en economía, tenés 30 años, necesito que me desarrolles un artículo de 400 palabras en un tono amigable, con referencias profesionales, citando al menos 3 economistas con fuentes verídicas y considera que es para la publicación dentro de una universidad en Rosario, Santa Fe, para un trabajo práctico. Eso ya empieza a acercarse a un mejor prompt al respecto. Y cuando usemos estructuras entrenadas de inteligencia artificial que usen prompteo, es fundamental tener estas 3 cosas en cuenta. Y hablamos de la personalización también. Y la personalización se logra a través de 2 cosas. La personalización en inteligencia artificial generativa y asistente se logra mediante, por un lado, la memoria, porque, por ejemplo, herramientas como ChatGPT tienen una memoria, que esa memoria tiene depende si es la versión pago o la versión gratis, pero tiene una cantidad determinada, ¿no? Después hay plataformas como Claude, que es el LM de Anthropic, quizás alguno lo usa, que tiene una memoria solamente para el hilo y no tiene una memoria general, sino nada más para el hilo de trabajo. Abre un hilo nuevo y es como si fuese que se le borró toda la memoria. Entonces, la memoria es una forma de personalizarlo mejor. Yo quizás no le tengo que explicar a Gemini que soy Joan Sway, que tengo 35 años, que me dedico a trabajar como divulgador y emprendedor en tecnología, que trabajo en Mytronics, que soy columnista del Observador y de Perfil. No le tengo que decir todo eso, ya lo sabe. Y después la otra forma de personalizar es la creación de asistentes personalizados, que en ChatGPT son los propios GPTs, en Google Gemini son los GEMS. Entonces, es estructuras entrenadas para resolver una tarea en forma consistente con una base de conocimiento puntual. Entonces, hay personas, por ejemplo, hay bancos en Argentina que tienen en ChatGPT, por ejemplo, más de 1000 asistentes creados para tareas puntuales. Entonces, un asistente puntual puede ser, otra vez, hablar como Maxi en Express Telecomunicaciones. Contestar mails como Maxi en Express Telecomunicaciones. Entonces, yo lo alimento de un montón de ejemplos previos de cómo escribe Maxi para resolver esa tarea en forma consistente. Entonces, hay 2 formas de personalizarlo. Mediante la memoria, depende de cada plataforma, y mediante elementos de personalización. En ChatGPT, GPTs personalizados, en Google, en Gemini, GEMS personalizados. ¿Se entiende hasta acá? No hay una fórmula única de cómo personalizar. Cada uno va, porque también es una pregunta que se repite esa. No es que hay una única forma. Hay personas que tienen un asistente más generalista, entonces que es como mi avatar, mi versión 2 en el mundo artificial. Hay algunas personas que dividen Joan en la universidad, Joan en los medios, Joan, no sé, en los mails, Joan en las redes. Cada uno va a buscar la forma que más le convenga. Y yo les dije que la inteligencia artificial no solamente es ChatGPT ni solamente es generativa. Y por ejemplo, el mundo del computer vision, que básicamente es una rama de la inteligencia artificial que busca emular la forma en la cual observamos a los seres humanos, vamos diciendo los seres humanos, es también todo un gran campo que quizás no está en un pico expectativas sobredimensionadas, porque no está en la boca de todos,
Pero, por ejemplo, uso de drones para regar un cultivo y para saber cuánto regar en ese sentido, es una aplicación específica de tomar una decisión a partir de la observación y tomar una decisión al respecto, que forma parte del mismo universo. Y así hay muchos más. Y me parece que otra vez, un mensaje para ir finalizando también es que un buen asistente no reemplaza lo humano, sino que nos devuelve más tiempo para ser humanos en este mundo. Porque pareciese que otra vez la tecnología crece tanto que muchas veces simula ser muy humana, pero a veces tenemos que recordar que nos tenemos que devolver más tiempo para ser nosotros humanos. Y lo importante no es solamente que funcione, sino que funcione como ustedes quieren. Y la expectativa o la necesidad de cada uno va a ser distinta. Entonces lo importante no es que funcione, sino que funcione como a ustedes les sirva, como a ustedes les agregue valor puntual a cada uno de ustedes. Porque esta tecnología nos empoderó un montón y estamos empoderados por la tecnología. Y la inteligencia artificial empoderó enormemente a los individuos. Ahora, como dice el tío Ben, el tío de Peter Parker, todo gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Y tenemos que manejar esa responsabilidad que nos dio esta tecnología, ¿no? Porque a veces somos un poco irresponsables con el uso de la tecnología que usamos en el día a día. Porque hoy en día hay más tecnología la que podemos integrar, más tecnología la que podemos comprender, más tecnología la que podemos asimilar, más tecnología la que podemos integrar en nuestro día a día, en nuestros negocios. Y eso pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Entonces, la adaptabilidad humana va creciendo, pero a ritmos mucho más lentos que la posibilidad tecnológica. Es más, yo pienso que esa brecha se va a ir aumentando cada vez más. Entonces, yo me puedo acostumbrar a bajar y pedir a empanadas y que estén acá en la puerta en 20 minutos por el teléfono, tocando 3 botones. Ahora, si de repente viene un dron y se entra por esta ventana o por acá arriba y me deja una pizza, y quizás a nosotros no sé cuánto nos va a gustar. Quizás a la próxima generación sí. Porque lo que resulta natural para una generación, para otra no lo va a hacer tanto. O sea, yo tengo 35 años, no tengo hijos. Pero quizás mis hijos del futuro me van a decir, che, pa, ¿vos imprimías apuntes de la facultad resaltados con resaltador amarillo? Digo, ¿qué estabas perdiendo el tiempo? No entiendo. ¿O ibas a buscar las empanadas abajo? Digo, ¿qué no había un dron que te las traía? ¿Qué estabas perdiendo el tiempo constantemente? Entonces, lo que resulta natural para una generación, para la otra no lo va a hacer tanto. Y me parece que esto también es importante para destacar. Creo que los dilemas de fondos que hoy en día estamos atravesando y los debates de fondo no son debates técnicos, son debates humanos, son debates más sociales, son debates en torno a qué postura vamos a tomar nosotros frente a todo esto, cómo lo vamos a integrar con conciencia, con criterio, con humanidad, volviendo a poner al ser humano en el centro, pensando primero en las tareas concretas antes que en la herramienta que está de moda, tratando de separar las señales de tanto ruido que hoy en día tenemos. Y creo que el gran dilema es qué postura van a tomar todos ustedes con esta información que hoy en día estamos compartiendo. ¿Qué postura van a tomar respecto a su vínculo con la tecnología, a los límites, a la forma de comprenderla, de adoptarla en ese sentido? Y hay una frase de Isaac Asimov que a mí me gusta un montón. Asimov, para el que no conoce, autor de ciencia ficción de los más importantes del siglo XX. Y él decía después de la Segunda Guerra Mundial, hace casi 80 años, que el aspecto más triste de la sociedad actual, hace 80 años, era que la ciencia ganaba en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. Que la ciencia ganaba en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. Creo que nuestra misión, como emprendedores, como empresarios, como testigos de toda esta revolución digital y tecnológica, en este momento tan apasionante que estamos viviendo en el mundo, es demostrar a Asimov que podemos realmente dar vuelta a esa ecuación y podemos crecer en sabiduría humana usando tecnologías con mayor criterio. Gracias a todos. Gracias.